¿Cómo resistir la influencia de Satanás en tu vida? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿O solamente vives por vivir y conforme te van atacando, vas diciendo no veo lo duro, sino lo qué? Lo tupido. ¿Cómo resistir la influencia de Satanás en mi vida? Nuestra base escritural para descubrir cómo resistirlo la encontramos en Efesios 6 del 10 al 17. Pero antes de iniciar el estudio, quiero comentarles que estamos prácticamente en la penúltima de las lecciones de nuestro estudio a la medida de la plenitud de Cristo. Los que estuvieron aquí desde la primera lección, ¿cuántos fueron? Bien. La próxima semana terminaremos nuestro estudio y veremos qué nos depara Dios en el futuro. Hemos llegado prácticamente a la lección número 20, que es cómo resistir la influencia de Satanás en mi vida. La carta de los Efesios hemos recordado que consta de dos partes. La primera parte nos dice qué es lo que hizo Dios en nuestra vida. Y la segunda parte está diciéndonos qué es lo que nosotros debemos de hacer en la vida diaria. Hemos encontrado resistencia, pero hacer las cosas de Dios. Ahora se trata de resistir la influencia de Satanás en tu vida y en mi vida. Aunque todo lo que hemos hablado ha sido teoría, prácticamente ya está llegando al final esta carta donde Pablo nos dice que tenemos que entrar en acción. Y una de las cosas que nos dice es que, aunque quizás no te hayas dado cuenta, Satanás está atacándote todo el tiempo, aun cuando estás dormido o dormida. A veces estamos despiertos, pero en realidad estamos dormidos. ¿Sí? Vamos a ver que este cuaderno de trabajo está fundamentado en el capítulo 4, versículo 13 del libro de la carta a los Efesios. No sé si lo tengan ahí a la mano, pero dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí parafraseando diría, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón y a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Nuestra tabla de valores está en Cristo, no en los demás. Sabemos que el ser humano por naturaleza es pecaminoso, tiramos a la maldad, y aun cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, hagan de cuenta que es como si fuera la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, estando aquí en la tierra, tiende a jalarnos, ¿verdad? Y exactamente es lo mismo que hace el pecado, tiende a jalarnos. Pero ¿cómo podemos resistir? ¿Recuerdan ustedes han visto o alguna vez han tenido en sus manos imanes? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los imanes? Se pegan, ¿verdad? Se pegan así. Pero ¿cómo hacer para que no se peguen? ¿Alguna idea? Voltearlos, ¿verdad? Hay que voltearlos. ¿Para qué? Y eso se repele. Lo que pasa es que nosotros queremos combatir o resistir a Satanás en el mismo polo, negativo. ¿Sí? Y eso tiene que ser invertido. El negativo con el negativo se atraen. ¿Sí? El positivo con el positivo, ¿qué pasa? Se atraen. Pero el positivo y el negativo hacen explosión. Sí. Se separan, ¿verdad? Por más que le haga uno así con mucha fuerza, no, hay una resistencia. No, y no ve que los alambres de electricidad
Por eso es que dan luz, porque si fuera nomás el puro positivo, no prende. No prende. Pero si lo pone con el negativo, entonces... Ahí es diferente, ¿verdad? En este caso, una de las recomendaciones que nos hacía nuestro ingeniero de sonido, dice que por favor hablen fuerte, porque por más que ese micrófono que ven ahí arriba, sí tiene, sí capta, y ya le subió todo el volumen, pero si escucharon la transmisión de esta semana, hay que subirle mucho el volumen para escuchar los comentarios de ustedes. Y entonces cuando le sube uno mucho el volumen a los comentarios para oír los comentarios de ustedes, entonces yo parece que estoy gritando. Porque como mi voz está aquí directo al micrófono, entonces les voy a pedir de favor que cada vez que participen, lo hagan en voz alta, ¿sí? Para que pueda captar sus comentarios. Así es que, hermana Leti, usted está por allá de aquel lado, tiene que gritar más fuerte. Bueno, entonces, ¿cómo resistir la influencia de Satanás en mi vida? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y vamos a imaginarnos que no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos normalmente para resistir? Orar. No, pero eso es usted porque ya sabe. Pero imagínese que no sabe. Que no sé. ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿O qué hacíamos antes? No, pues seguir la corriente. Seguir la corriente, dice hermana Mari. Es difícil resistir. Es difícil, no sabe, sí. no tiene unos conocimientos de la palabra de Dios, es difícil. Ni nos damos cuenta cuando ya nos cayó encima, ¿verdad? Bien. Decimos allá en México hay unas expresiones medio raras, ¿verdad? Ya nos cayó no sé qué. Entonces dice, ¿cómo resistir? Si no sabes qué, en este estudio vas a saber cómo hacerlo, ¿verdad? Lo mismo para nuestros hermanos que están a través de las redes sociales, les damos la más cordial bienvenida. Espero que tomen notas. Recuerden que esto no es un sermón, pero es un estudio de la palabra de Dios para poder primero captar la información, después procesarla, meditar en ella y poderla llevar a la práctica en la medida de lo posible. Y recuerden que esto es personal, no es para los demás, sino para mí mismo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿sabías que la mayoría de las personas ignoran que estamos en la peor guerra de todos los tiempos? Se le hace mucho énfasis a la guerra de... ¿Cuál es la última que está ahorita? Ucrania. De Ucrania. Contra Rusia. No, es más bien de Rusia contra... Sí, porque imagínense ponerse con Sansón a las patadas, dicen por ahí, ¿no? Entonces, no, Ucrania no está provocando, bueno, no sé si lo provocó o no, pero la cosa es que están en guerra ellos. Y de paso nos están llevando a todos en... ¿Qué pasa? Okay. Se está perdiendo la señal. Pues fue Rusia porque se quiere adueñar de Ucrania. Sí, aunque dicen que era de ellos, ¿verdad? Bueno, vayamos, dice, entonces, ¿qué sigue? Dice, entonces, al no saberlo, los convierte en un blanco fácil para el enemigo. La mayoría de las personas ignora, ¿verdad? Y no se compara esta lucha. ¿Cuál creen ustedes que es ese enemigo al que nosotros nos enfrentamos? Satanás. ¿Más fuerte? Satanás. Ok. ¿Y cuál es esa guerra? Espiritual. Es una guerra espiritual, ¿sí? Lo peor de todo es que el ejército de Dios no está preparado ni entrenado, y al igual que con los no creyentes, son un blanco fácil para el enemigo. Somos un blanco fácil para el enemigo cuando no estamos preparados. Déjenme decirles que si a ti te dijeron que venir a los caminos del Señor iba a ser como miel sobre hojuelas, eso fue una mentira. Si te dijeron que todo iba a ser color de rosa, a veces se ve más... Muy difícil. ¿Más cómo?
Más difícil. más negro. Sí, sí, color de rosa o más negro, más difícil, decía el hermano Albino. Entonces, eso es lo que prácticamente Pablo nos está diciendo ya en este final. Dice, hermanos, la guerra es una guerra encarnizada, es una guerra que las 24 horas del día Satanás está como Está sobre nosotros. como león rugiente, sí, buscando a ver a quién va a destruir. ¿Pero qué? ¿Sabes cuáles son algunas de las áreas de tu vida en las que Satanás te ataca? ¿Sí las conoces o no? ¿Cuáles son? El desánimo. La mente. La mente, el desánimo, ¿qué más? ¿Para qué voy a la iglesia si todo el tiempo estoy igual? ¿Para qué voy a la iglesia si todo el tiempo estoy igual? ¿Sí? El carácter, ¿sí? Piensa uno negativamente. Ser un pensador negativo. ¿Sí? Normalmente, ¿ustedes creen que Dios es negativo o es ¿cómo se llama? ¿Pesimista u optimista? Dios es un optimista. 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 Ok. Dice, ¿cómo es la oposición espiritual que tienes que enfrentar? ¿Se acuerdan a Jesús que le dijo a Pedro? Apártate de qué? De mí. No, de mí. De mí, Satanás. No le dijo Pedro ni le dijo Simón. Ah, Le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué debes de tomar para resistir la influencia de Satanás en tu vida? Bueno, aquí hay 3 preguntas. ¿Cuáles son algunas de las áreas de tu vida espiritual en las que Satanás te ataca? Decía la hermana Mari, es que no sabemos, ¿sí? Y al no conocerlas, entonces pues somos blancos, ¿verdad? ¿Cómo es la oposición espiritual que tienes que enfrentar? Es una oposición bastante... bueno, el armamento del enemigo es de los más pesados, ¿no? Y dice, ¿qué debes de tomar para resistir la influencia de Satanás en tu vida? ¿La pastilla roja o la pastilla azul? la pastilla roja. Sí, aunque algunos preferimos la pastilla, bueno, algunos prefieren la pastilla azul, ¿verdad? Para seguir igual. Decía una amiga que tenía, decía, no, es que tú pura iglesia te la llevas, no, vamos a desayunar y que no sé qué, cuando tenemos todo el camino. Le dije, ay, no, yo me siento mejor estando en la iglesia que estando contigo. Sí. Porque puras cosas negativas aprendo de ti. Sí, fíjense, ¿no? Entonces, y aquí Pablo nos está diciendo que el mundo ya sabemos cómo está de cabeza, pero Pablo nos está diciendo a la iglesia que también estamos de cabeza. De cabeza. Obviamente no se lo tomen a pecho, pero Pablo lo está diciendo Es cierto. y vamos a ver qué jalón de orejas nos toca, ¿verdad? Entonces, pensando en las enseñanzas claves de Efesios, ¿cuáles son algunas de las áreas de la vida espiritual en las que Satanás nos quiere atacar? ¿Cuáles áreas de nuestra vida? Más bien, yo pienso que en nuestra vida espiritual ¿Vida espiritual? que nos ataca más porque luego dice, ah, mira, tú te la pasas haciendo esto, tú te la pasas haciendo, y mira cómo esto, y ya me enseñan lo negativo, ¿verdad?, de mi vida. Y pues ahí es cuando uno tiene que estar bien firme en el Señor y decir, bueno, eso fue el pasado, ahora estoy viviendo el presente con Cristo. Y si Él me compró con la sangre, yo tengo fe en Dios. Bien. Algunas personas dicen que en todas las áreas, ¿verdad? La espiritual, obviamente, pero alguno se ha enfermado, alguno, ¿sí? Pues Sí. eso ni se nos pregunte. Hermana Mari, Yo pienso que a mí lo que más me ha atacado es en las enfermedades. en las enfermedades. Cristian. No entendía yo la pregunta porque decía de la vida espiritual, pero si nada más es en la vida, pues en la vida de trabajo, En trabajo. familiar, salud, financiera. Sí. Y todo comienza, la esencia de toda la vida es en el espíritu, por eso es, abarca prácticamente todo, ¿verdad? Tocando la vida espiritual, abarca todo, porque dice que, estábamos comentando el viernes que Dios nos
creó, ¿no? Como seres humanos, pero dice que Dios, ¿qué fue lo que puso dentro de nosotros? Cuando hizo así, Vida. aliento El de aliento vida, de vida. ¿sí? Espíritu, ¿verdad? Nos puso el espíritu, dice. También ahí, como dice, pensando en la enseñanza clave de Efesios, ¿no? Pensando en Como la, lo que hemos estudiado, ¿verdad? Como la unidad. la unidad Que dice las áreas de la vida espiritual. de la vida espiritual. Pensando en lo que hemos estudiado la armonía. Y eso es la vida espiritual. Y esa es una de las áreas que nos ataca, La ¿verdad? unidad y la dignidad. Decíamos, y como Pablo nos estaba hablando a la iglesia, dice que el problema que hay en la iglesia no es exclusivo de la iglesia, pero es un reflejo ¿de dónde? Del hogar. Del hogar. Pablo nos hizo mucho énfasis en que si no hay unidad en el hogar, venimos a reflejarlo aquí. Ah, sí, se refleja. Si no tenemos armonía en el matrimonio, venimos a reflejarlo aquí. Sí. Pero ¿cuál es la causa de que no tengamos armonía ni unidad en el hogar? Dice que los esposos contra las esposas o viceversa, los hijos contra los padres contra los hijos. ¿Sí? Satanás es bien certero, ya sabe. Dice, por eso es que no tanto viene a destruir la iglesia, Primero va a las familias. a las familias, pero antes de la familia, A mí, a mí mismo, a nosotros mismos. Pero ¿cómo es que hace eso? Con todos esos distractores que ya mencionamos, que por ejemplo la enfermedad no es la causa, es un efecto. Los problemas ¿cómo se llama? Los problemas interrelacionales no es una causa, es un efecto. Los problemas del trabajo no es una causa, es un efecto. El problema, ¿cuál creen que será? La relación con Dios. Perdón, La falta de conocimiento de la palabra. la falta de conocimiento, pero La relación con Dios. mi relación personal con Dios. Entonces ahí, como me distrae con mis enfermedades, como me distrae con mis problemas relacionales, como me distrae con mis problemas de trabajo, entonces no tengo tiempo para estarme relacionando con Dios. Porque es más importante lo material que lo espiritual. Por lo menos en un país capitalista, ¿no? Sí. Y en nosotros también. Porque aquí porque hay mucho y en nosotros porque no hay nada. Sí, hermano Albino. hasta en la iglesia, quizás estamos en problemas y no tenemos una buena relación como grupo con Dios porque estamos ahí. Exactamente, y esas son las artimañas del enemigo. Ahorita vamos a ver cuáles son. Sí, hermano Albino. Comentábamos el día viernes nosotros los varones Sí. que por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestra prioridad siempre tiene que ser la comunión con Dios. La comunión con Dios. Siempre. Sí, y de ahí parte todo. Y ahí parte todo, exactamente. Sí. Bueno, veamos las artimañas de Satanás. Dice, artimañas, intrigas, engaños, decepción, desaliento, crítica, confusión, errores, falta de perdón, resentimiento, vergüenza, ansiedad y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos formados de ¿cuántas partes? Alma, espíritu y cuerpo. Tres. 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 Espíritu, alma Cuerpo. y cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la parte que más nos ataca Satanás? ¿En dónde es donde lanza sus dardos de fuego? Yo diría que todas las áreas, hermano, porque nos ataca con la enfermedad, nos ataca espiritualmente, o sea, todas las áreas nos atacan. Okay. Pero de las tres que acabamos de mencionar, El espíritu. la espiritual, Ujú. ¿pero en qué parte? El alma. ¿El alma? La mente. ¿Cuál es el problema? Dice que cuando nosotros nos morimos el cuerpo se va a la tierra, ¿verdad? Y el espíritu regresa Ay, Dios. al Señor. Entonces, ¿dónde está el problema? El alma. En el alma. El alma. Y saben que el alma está compuesta de tres partes. Y si no sabemos eso, miren, es bien importante porque de ahí vamos teniendo conocimiento y entonces, ya sé dónde comienza todo.
¿Cuáles son las tres partes que forman el alma? Lo que dijo alguien, ¿no? No, el alma está formada por Consciente, subconsciente. mente, emociones y voluntad. Son las tres. Entonces, ¿a dónde lanza sus dardos Satanás? Los lanza a la mente. Sí. Podemos estar a miles de distancia con una persona que tuvimos un problema y viene el pensamiento de esa persona y ya estoy como agua para chocolate, ¿no? Entonces nos ataca en la mente. ¿Sí? Y entonces con los pensamientos vienen las emociones. ¿Sí? Y normalmente son emociones negativas. Entonces, aquí nos ataca en la mente. La guerra espiritual está en la mente. Dice, no tenemos lucha ¿contra quién? Contra carne. Contra personas. Pero nosotros, ¿con quién peleamos? Con las personas. Con los que nos quedan más cerca. Con los que nos quedan más cerca. Entonces, aquí está la lucha en la mente. Está la duda. Satanás mete la duda, aunque Dios nos da la verdad. Satanás es padre ¿de qué? De la mentira. ¿Y Dios es padre de qué? De la verdad. Es más, Él mismo es la verdad. Bueno, vayamos a nuestro texto. Efesios 6, capítulo 6, versículo 10 al 17. ¿Sí saben cómo se llama este segmento de las Escrituras? ¿O cómo le han denominado? ¿Qué subtítulo tiene? Exacto, ¿sí? La armadura de Dios. Ahora, ¿por qué es que Pablo nos habla de la armadura de Dios? ¿Recuerdan en dónde estaba él? En Roma. En Roma. En la cárcel. En la cárcel. Aunque a veces dicen que había un arresto domiciliario también. Pero, ¿qué es lo que había? ¿Quién lo estaba custodiando a él? Los soldados. Los soldados, ¿verdad? Los soldados romanos. Se dice que era tanta más bien que lo estaba encadenado, inclusive, a uno de ellos. Por lo tanto, observaba todo esto y de ahí saca la analogía. Entonces, veamos lo que dice la palabra de Dios y lo leemos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esta es Reina Valera y decíamos muchas de las palabras que están aquí. Pues, principalmente nosotros, ¿cuántas veces hemos visto soldados romanos? Excepto cuando vemos las películas de una vez al año, ¿no? O a veces cuando, no sé si a usted le tocó, hermano Albino, nos tocó hacer un drama, que salió un dramón, ¿verdad? Imagínense, yo andaba vestido de soldado romano. La hermana Leti no me vio, ¿verdad? Pero ya se imaginó, por eso se rió, yo creo. mi casco, ¿verdad? Mi escudo, y una faldita. Mejor ni se imaginen, ¿verdad? Y luego en esa ocasión, una de esas ocasiones, no sé si la hermana María, estaba el hermano Robles en una ocasión. ¿Sí conocen bueno, los que no se acuerdan, bueno, los que no conocieron al hermano Robles, él parecía un roble.
Estaba bien alto y luego yo al lado de él, imagínate, ¿no? Hermano Pedro ya se imaginó, decía, cómo me veía yo. Pero bueno, entonces aquí, regresemos un poquito. Aquí dice, vamos a reflexionar en esto. Hay algunas piezas que la armadura de Dios tiene. Una de ellas es esta. ¿Cuál es? Cinturón. El cinturón, el cinto, ¿verdad? Y se conoce como, bueno, Pablo lo menciona como el cinturón de la verdad. ¿Sí? Otra es esta, otra de las piezas. ¿Sí lo distinguen o si no está? La coraza. ¿Sí? Yo no sé si se llama coraza porque protegía el corazón o algo así, ¿verdad? Pero se conoce como la coraza de justicia. Justicia, ¿verdad? Entonces estos son las dos piezas de la armadura que se mencionan en el versículo anterior. Ahora veamos el 15 y el 16. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjense, primero nos habla de el calzado. Y ese calzado es el que utilizaban en aquella época. Por cierto, hay un comentario que dice que las guerras los que ganaban principalmente la guerra contaban con este tipo de pieza de la armadura, con la cual y algunos dicen que, creo que Alejandro Magno dice que hasta le pusieron unos clavos en la parte de abajo como para tener mayor tracción y poder correr y atacar por sorpresa más rápido. ¿Sí? En la actualidad estas son las botas de los soldados, ¿verdad? Bueno, están muy sucias, dije, botas de soldado. Bueno, normalmente los soldados, ¿cómo traen sus botas? Bien lustrosas, ¿verdad? Bien pulidas. Y este tipo de botas trae un casco aquí de metal para protegerse. Entonces, ¿qué simbolizaba estas sandalias o este calzado? El Evangelio de la paz. Va haciendo la comparación. Entonces, también nos menciona, ¿qué más en ese versículo? Que tomemos ¿qué? El escudo. El escudo. ¿Sí? El escudo. En este caso se dice que había unos escudos que eran pequeños, como digamos ese que está ahí, era como cuando tenías una lucha cuerpo a cuerpo, pero había otros que parecían una puerta, porque cubrían todo el soldado. Y con esas, ¿cómo dice el versículo? No, dice que con el escudo, sí, el escudo, pero el escudo de la fe, con el cual podemos ¿qué? Apagar todas las flechas. ¿Apagar cuántos? Todas las flechas del enemigo. Todas las flechas, todos los dardos del enemigo. Entonces, ¿será verdad o será mentira? ¿Será verdad que Satanás nos zarandea? Y pudiera ser que sí, pero ¿por qué? Por falta de conocimiento. Pero si tenemos el conocimiento de la palabra, entonces podemos protegernos con el escudo de la fe. Entonces quiere decir que si los dardos del enemigo están entrando, dijimos que ¿a dónde entran? En la cabeza, ¿verdad? En la mente. Entonces aquí nos está diciendo Dios a través de Pablo que con el escudo de la fe nos podemos proteger de todos los dardos del enemigo. Entonces ya hablamos primero de ¿qué? Del cinturón. Luego hablamos de la coraza. La tercera pieza fue
Las sandalias. El calzado. Número 4. El escudo. ¿Y qué nos falta? Casco. Vamos a ver qué dice el verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Llevamos 4, ¿verdad? Entonces, ¿quién no sabe qué es yelmo? ¿Quién no sabe? ¿Todos saben? Yo sí sé. Hermana Silvia, ¿no sabe? Ok, yo tampoco sabía, pero dije, bueno, ¿qué es? ¿Qué será yelmo? El yelmo es esto, miren. El casco. El casco. ¿Qué es lo que ven que está protegiéndole ahí? Cabeza. La cabeza, ¿qué más? Pero ¿qué partes de la cabeza? El cerebro. Sí, aquí podemos ver el cuello, Cuello. la cabeza, ¿qué más? Parte de la boca. La quijada, La quijada. ¿sí? La quijada. Y eso se conoce como el yelmo, que es el casco de la salvación. ¿Qué comparación está haciendo, verdad? Y además, ¿qué otra pieza nos dijo? Aparte del casco, La espada. La espada. la espada. ¿Sí? La espada. Se dice que había una espada que era larga, pero esta está hablando de una espada que se conoce como la espada de ¿qué? ¿De dos? Dos filos. 2 filos. ¿Sí? Dice que esta penetra, o sea, está corta de entrada y corta de salida. ¿Sí? Se conoce como la espada El espíritu. del Espíritu, que es ¿qué? Más cortante. La palabra. Es la palabra de Dios. Pero obviamente si nosotros no sabemos usar la palabra, si no conocemos la palabra, no la vamos a saber usar. Para que el Espíritu nos dé de qué hablar, necesitamos vaciar la palabra en nuestra mente, ¿sí? Aunque en este momento quizás no la entendamos, cuando estemos meditando en ella, vamos a entender, porque es una promesa que Dios nos da. Dice que el Espíritu Santo nos instruye, nos redarguye. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿O para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué es útil? Nos da Para enseñar, sabiduría. para redarguir. Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, dice. Justicia. Para que actuemos, ¿qué? De acuerdo a la palabra. Con sabiduría. Con sabiduría. ¿Y qué fue lo que preparó de antemano Dios para nosotros los creyentes? ¿Cómo? Buenas obras. Preparó, dice, las obras que preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero no vamos a saber cuáles obras tenemos que hacer si no conocemos, ¿verdad? Ok, veamos. Aunque no está el verso 18 en este estudio, va a venir en el último. Vamos a ver qué dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? A veces nada más yo oraba para mis santos, pero aquí dice que ore por todos los santos. Los que conozco y los que no conozco, pero especialmente para los que sí conozco. En otra versión dice lo siguiente, miren. Oren y pidan siempre, ¿con qué? Con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Entonces, aquí Pablo nos está hablando de 3 claves. Vamos a identificarlas. Cuando leyeron los textos que vienen en el estudio, ¿sí identificaron ustedes cuáles eran las 3 claves o 3 palabras
que Pablo nos menciona? ¿Alguien lo respondió? La segunda pregunta, hermano. No, ¿cuáles eran, Pablo? Bueno, no sé si tiene Dice número. fortaleceos y vestidos y tomar. Ajá, sí. ¿Cuáles eran? Pues, La número 1, Fortaleceos. fortaleceos. La número 2, Vestidos. Vestidos. número 1, fortaleceos. La número 2, vestíos. Y la número 3, tomar. tomad. ¿Sí? Estas son las 3 palabras claves. Fortaleceos, vestíos y tomad. Pero vamos a ponerlas en un lenguaje más actualizado. Vamos a encontrar algunos sinónimos de fortalecer, de fortaleceos. ¿Qué significará fortaleceos? Pongámoslo al tiempo presente. Que tenemos que, ¿qué? En la palabra de Dios. La palabra de Dios. Alimentarnos para ser fortalecidos. Alimentarnos para estar fortalecidos. Sinónimos sería fortalecerse. Otro sinónimo, fortificar. Otro sinónimo, reforzar. Uno más, sean fuertes. Y el último, busquen su fuerza. No la suya, sino la de Dios. Eso es con respecto a fortaleceos. Y ahora la pregunta número 2 dice, ¿cómo es la oposición espiritual que tenemos que enfrentar? ¿Alguien respondió algo? ¿Cómo es la oposición espiritual que tenemos que enfrentar? La fuerza del maligno. La fuerza del maligno, bien. En el poder de la fuerza del Señor, En el poder de la fuerza del Señor. vestidos con toda la armadura de Dios, Ujú. tomad el escudo de la fe y la espada, que es el Espíritu, la palabra de Dios. Ok, también hay otra pregunta ahí. Dice, ¿por qué somos propensos a pensar que nuestro enemigo es la persona que se pone en nuestra contra o las circunstancias y experiencias difíciles de la vida? ¿Cuáles fueron sus respuestas? Es la número 2B. Bueno, creo que Porque somos débiles, hermano. porque somos propensos, porque somos débiles. ¿Qué más? Porque estamos en la carne. Porque estamos en la carne. ¿Alguien más? Por ignorar. El diablo, ¿Perdón? porque no vemos qué es la acechanza del Porque no vemos qué es la acechanza del diablo. Por ignorar. Por ignorar. Bien. Entonces, la número 3 dice, ¿qué significa el versículo 10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de fuerza. Aquí todas estas, pues todo tienen que ver con los versículos que acabamos de leer. Sí. Cuando preguntaste qué significa fortaleceros, para mí es como hacer ejercicio, porque la única manera que puedes fortalecer tu cuerpo es yendo a hacer ejercicio. Ujú. Y el espíritu es yendo, es trabajo, es difícil. La única manera de desarrollar músculo es quebrando el músculo. Rompiendo el músculo, sí. ¿Y espiritualmente? Quebrando tu espíritu, tu ego. Ahí está la clave, ¿verdad? Es el ego, lo que mencionaba también hermana Leti. Ese es el principal problema que tenemos. Y nosotros decimos que es Satanás, y en parte es verdad. Sí. Pero la otra Pero el parte ego es yo. soy yo. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Y este va a donde quiera que vas. A donde quiera que vamos, ahí va con nosotros. ¿Se acuerdan que decíamos que más bien hay un texto que dice, ¿a dónde iré? A esconderme, ¿no? Voy a lo más alto del monte, ahí estás tú, Señor. Y luego voy a lo más profundo del mar, Ahí está. y ahí está Él. Me meto en las cuevas, y ahí está Él. Pero ¿quién más creen que está con Él, con nosotros? El enemigo. Sí. Nosotros mismos. Que soy yo. Nosotros mismos estamos. Lejos, como dice. O sea, a donde va Dios, a donde voy yo, está Dios. Y a donde voy yo, también voy yo. Ajá. Sí. Pero bueno, Es que a veces es
más fácil echarle la culpa al enemigo que reconocernos nuestros propios errores. Es más fácil, ¿verdad? Sí. Es más fácil echar la culpa a los demás. Normalmente decimos, y hay una forma, ¿verdad?, que nos han explicado. Dicen, tú señalas con un dedo, pero 3 te están señalando a ti. Y eso no nos damos cuenta. Entonces, veamos aquí. Sé fortalecido. No nos hacemos fuertes a nosotros mismos, sino que somos fortalecidos o empoderados en el Señor. Ser fuerte en el Señor implica que nos apoyemos en Él para recibir ¿qué? Fortaleza, y no para hacerlo por nosotros mismos. Realmente aquí lo que tenemos que hacer es que, ¿se acuerdan que qué hacen cuando están en una guerra y sacan una, qué significa cuando sacas una banderita blanca? Paz. ¿Paz? No, No. rendirse. Me estoy rindiendo. Ajá. Rendirse. Eso es lo que significa la banderita blanca. Es necesario que nosotros saquemos nuestra banderita blanca, ¿sí?, con Dios, porque estamos luchando con Dios. No estamos luchando contra Satanás. No estamos enfrentando al enemigo. Y aunque la mayoría de la armadura de Dios, ¿para qué sirve? Para protegernos. ¿Sí? El cinturón. ¿Sí, Cris? O hace rato cuando decía la espada del Espíritu, La la espada. palabra, eso es para parte defender, pero parte para atacar. Para atacar, exactamente. Eso es atacar, es lo de todas las piezas, es la única que le puedes atacar. Es la única. ¿Sí? Pero en realidad lo demás es hasta como secundario, ni siquiera lo necesitaríamos si supiéramos usar la espada. Porque ¿se acuerdan? Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿traía la armadura? No. En realidad la traía, pero no, ¿verdad? Porque no era algo físico, es algo espiritual. Por eso es que hace la analogía Pablo, ¿verdad? Dice, esto es como esto. El cinturón de la verdad. ¿Sí? El cinturón dice que normalmente el soldado se tenía que ceñir los lomos. Yo pensaba que el lomo era acá, ¿verdad? Pero no, dice que es toda esta parte de aquí. Y como antes andaban con faldita también. Entonces, se imaginan que empieza la guerra, se imaginan bien la escena, ¿verdad? Corriendo y todos hasta atorándosele cuando andaban corriendo. No, que tenían que subírsela y amarrársela bien para que estar listos, ¿verdad? Pero en este caso era la verdad. Vayamos, continuemos porque me estoy dando cuenta que se está yendo muy rápido el tiempo. Fortaleceos, dice pero Pablo nos advierte en este último capítulo de Efesios a no pensar que será fácil la vida cristiana, porque allí estará siempre el enemigo. ¿Qué va a hacer? Estorbando. O sea que, hermanos, la guerra no está cuando salimos de la iglesia. La guerra, inclusive, podemos estar librando una batalla aquí mismo, en nuestra mente, donde estamos sentados. Dice que Satanás batalla en contra del pueblo de Dios. Fíjense que como Satanás no le puede hacer nada a Dios, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Satanás no le puede hacer nada a Dios, pero como no puede hacerle nada, entonces dice, ya sé. ¿Cuántos padres, o si tú eres padre y le hace a alguien algo a tu hijo, cómo te pones? Yo recuerdo, me estaba acordando ayer que estábamos, que estaba revisando lo del estudio, me acordé cuando una ocasión, Cristian, ahorita se va a acordar Cristian, cuando una ocasión estábamos allá en México, no le llamamos Suami, estábamos en un tianguis, y íbamos caminando, para hacer las compras, y en una ocasión un niño le pegó a Andresito, ¿verdad? O Pandita, que le decíamos, Andy. Para esto, Cristian es mayor que Andrés por 3 años. Entonces ese niño le pegó a
a Andrés, su hermano, y lo que hizo Cristian, se enfrentó a ese niño. Y me recuerdo que en esa época estaba Cristian estudiando taekwondo. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Pero bueno, no, nada más, no lo lastimó. Bueno, seguimos. Dice, fortaleceos. La misión de este gran enemigo es que afectar nuestra comunión con Dios. ¿Se acuerdan que empezamos con eso? Es el problema. Ese es el problema. Satanás nos busca de diferentes maneras, pero todo está aquí. Y entonces eso rompe nuestra relación con Dios, aunque seamos cristianos. Sí, hermana. Y principalmente cuando nosotros estamos aceptando a Cristo, yo creo que la estamos buscando de todo corazón, es cuando más nos atacan. Y yo, una vez creo que se lo comenté a usted, cuando yo acepté a Cristo, vinieron muchos ataques en mi vida, y eran con huestes espirituales, porque hasta se formaba, yo a veces sentía que yo estaba despierta, yo veía la cara de mi mamá que me decía, yo no te enseñé eso, cuando mi mamá estaba en pleito conmigo, que decía que ella no había enseñado eso, entonces el enemigo lo agarraba y me decía, yo no te enseñé esto, salte de ahí de la iglesia, yo no te saca a las niñas, y yo decía, no, tú no eres mi mamá, pero un miedo espantoso que sentía, ¿verdad?, que ya nos hablaba dentro de mí, varias veces, hasta que un día le dije, yo ya soy comprada con sangre de Cristo, y tú no tienes poder sobre mi vida. Porque así como me decía, me salían las cosas otro día y decía, pero mañana te saco de mí en tu carro. Y mire, y pasaba, y es algo increíble, pero pasaba. El carro se me descomponía o algo, pero siempre Dios siempre ponía personas cristianas que me ayudaban. Okay. Entonces digo, Dios siempre estuvo guardando, siempre nos guarda y nos cuida. Bueno, en este caso, Dios nos guarda y nos cuida, pero siempre y cuando también nosotros usemos la armadura de Dios, ¿verdad? Ajá. Okay. Pero con lo último, hermano, cuando yo le dije que fui comprada con la sangre de Cristo, que él ya no me podía hacer nada, desde entonces dejó de molestarme. Bueno, en esa área. En ese momento. Ok, entonces aquí vemos, ¿verdad? Como recordando cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿qué fue lo que le dijo? Escrito está. ¿Se recuerdan? Hace algunos meses anteriores mencionábamos, ¿por qué decimos esto? Porque escrito está. ¿Sí? La misión de este gran enemigo es afectar nuestra comunión con Dios, destruir nuestras relaciones familiares. ¿Por qué se destruyen las relaciones familiares? Porque primero destruyó nuestra comunión con Dios. Siguiente. De manera especial, nuestras relaciones en el matrimonio y las relaciones entre padres e hijos. O sea, ya esto nada más es reiterativo porque ya lo sabemos ahora, ¿verdad? Las iglesias están mal, ¿por qué? Porque los hogares estamos mal. Y en los hogares estamos mal, ¿por qué? Porque estamos pleito, esposo con esposa, hijos contra padres, padres contra hijos. Pero lo principal es que estamos mal con el Señor. Siguiente, número 4. ¿Qué conclusión sacas del hecho de que Pablo nos mande a estar firmes, según el verso 12 y 14, y resistir en el verso 13, en vez de exhortarnos a pelear o a atacar a Satanás? ¿Pusieron algo a ustedes? Bueno, aquí hay unas cosas donde Pablo está haciendo énfasis. Fíjense que podáis estar firmes, lo repite 11 veces. Resistir 13 veces. Y permanecer firmes, ¿cuántas veces? 14. ¿Será importante entonces? Estar firmes. Cuando dice estar firmes, ¿es firmes en qué? La palabra. En Dios, ¿verdad? En Dios, exactamente. En Dios. Si no, de lo contrario, no vamos a poder. Siguiente, dijimos primero fortaleceos, ahora vestíos. Algunos sinónimos de vestíos es como protegerse, protéjanse, pónganse, cúbranse, tápense, arrópense. Y esto está, dice que en el verso 14 y el 17, Pablo estaba prisionero en Roma, encadenado a un soldado romano, ya lo comentamos hace un rato, y ahí están las cadenas
junto con el soldado, y por eso es que Pablo nos describe tal cual, porque inclusive es posible que él mismo haya visto cómo se fajaban, ¿no? Cómo se vestían. Sí, porque ya ven que se tomaban por turnos. Entonces me imagino que llegaba el soldado y se preparaba ahí, mientras el otro terminaba su turno, se estaba poniendo toda su armadura. Y entonces en el verso 12 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, y en el 14 dice, tomad toda la armadura de Dios. Básicamente, si se dan cuenta, son como sinónimos, ¿no? Vestíos, tomad, o sea, agárralo y póntelo. ¿Qué implicaciones prácticas surgen de la imagen del soldado que se va colocando todas las piezas de la armadura para prepararse para la batalla? ¿Qué aplicaciones prácticas respondieron ahí ustedes? ¿Alguien? Que está listo para la batalla. Que está listo para la batalla, ¿verdad? Muy bien. Y estas son algunas de las... volvemos, la número 1 era ¿qué? El cinturón. El segundo, la coraza. La número 3, las sandalias. Número 4, el escudo. Número 5, el casco. Y número 6, la espada. Y la espada es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es ceñirse los lomos en el caso del soldado? Y además, ¿qué conducta exige esa figura del creyente? Ceñirse los lomos, dice, significa recoger los extremos de las vestiduras en una faja para caminar libremente y rápido. Eso ya lo comentamos. Y ceñir los lomos en el creyente representa ¿qué? Bueno, vamos a quitar esta. La actitud, estar listo. Perdón. La actitud de estar listos, ¿verdad? Dice la actitud de estar listos, preparados para salir o actuar. ¿Sí? Lamentablemente, es un hecho que la iglesia en aquel momento no estaban preparados. Por eso es que los está exhortando. Es que a veces estamos tan cómodos que ya no lo hacemos. No estamos preparándonos. Número 6. ¿Por qué es importante que el creyente diga y viva la verdad para resistir a Satanás? Aquí nos dice que comparemos el verso 8 de Juan, capítulo 8, verso 44 en Juan. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso es que es importante que el creyente diga y viva la verdad. Recuerden que cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, es más probable que nosotros podamos meditar, y no tan solo meditar, sino poderla expresar cuando el tiempo lo amerite, ¿verdad? Cuando Satanás nos lance sus dardos de fuego. Cuando me mande un pensamiento negativo, es ahí donde podemos utilizar la palabra de Dios. Vayamos a la siguiente. Dice, la justicia es ¿qué? La rectitud y la obediencia en la vida personal. En el 14b dice, si el cristiano no se viste de rectitud, ¿por qué queda vulnerable a las influencias de Satanás? Pues porque no estamos bien. Porque espiritualmente es débil. Expresa fácil. Pues presa fácil, sí. Porque dice que la coraza es la coraza de ¿qué? La justicia. De la justicia. ¿Y qué es la justicia? Lo bueno. Sí, pero ¿qué más? Es lo bueno, pero ¿qué más? La verdad. ¿Y qué más? ¿Cómo? Lo justo que merece. No, ¿saben qué? Ahí dice, se refiere a actuar correctamente. Actuar correctamente. Eso es la coraza de justicia, es actuar correctamente. Decíamos y explicábamos hace
tiempo atrás también, que la gente aquí en el mundo pide justicia. En realidad lo que están pidiendo, ¿saben qué es? Venganza. Venganza. Cáncer. Venganza. No están pidiendo justicia. Porque si pidieran justicia a su hijo que lo mataron, su hijo no tendría que haber estado en la discoteca ese día. No estaba haciendo lo justo, lo recto, lo puro. Y a veces nos ha tocado a los cristianos también metidos ahí. Bueno, yo puse un ejemplo de la ¿cómo se llama? De la discoteca, pero puede ser otros lugares, ¿no? De otros lugares, pero yo le digo, algunos eran casi de la tercera edad, que estuvieran buscando de Dios. Fíjense. Ahora, dice, en tu opinión, ¿en qué forma estamos venciendo a Satanás cuando compartimos el Evangelio? Según el verso 15. Estamos Cada vez que ¿qué? proclamando el evangelio. ¿Cómo? Proclamando el evangelio de la paz. Cada vez que le hablamos a alguien del Evangelio, ¿verdad? De la paz. Y en este caso, vayamos a la número 3 y ya estamos. Nos vamos a tomar 5 minutitos porque es importante que terminemos esto. Dice, tomad. La tercera palabra era tomad. Aquí algunos sinónimos es parecido al anterior. Dice, pónganse, tomen, agarren, protéjanse. Y dijimos del escudo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del escudo? Ok, dice, tomad el escudo de la fe. En tu opinión, ¿qué puede representar los dardos de fuego del maligno? En tu opinión, ¿qué puede representar los dardos de fuego del maligno? O todo. Peligro en la vida espiritual. ¿Qué idea les da esto? Pensamientos. Exacto. ¿Eh? ¿Qué puede representar? Son los dardos de fuego los lanza a la mente. Fíjense que, ¿saben? Tan poderoso es cuando hace un ataque a la mente y la mente puede hacer que tus defensas bajen y que los virus, bacterias e infecciones ataquen tu cuerpo y entonces ¡pum! O sea, pero no es que te mandó la enfermedad, todo entró aquí. ¿Sí? Y los pensamientos, decimos que los pensamientos producen emociones. Si son emociones positivas, tanto tu espíritu se fortalece, pero también tu sistema inmunológico. Pero cuando tus pensamientos son negativos, tu espíritu se debilita, pero tu sistema inmunológico también se debilita. Entonces, por eso, recordemos siempre Filipenses 4:8, aunque parezca tan repetitivo y todavía no lo pueda yo entender y no lo ponga en práctica, eso es lo que tengo que hacer. Por lo demás, hermanos, en esto pensad, todos los desastres, todos los problemas, todas las calumnias, todos los errores, todos los pecados, ¿así dice? ¿Cómo dice? Todo lo bueno, todo lo malo. Sí. ¿Ya ven por qué pasa lo que pasa? Porque, miren, los dardos no es uno, son miles de dardos. Los que estudian la mente dice que son 60,000 dardos, 60,000 pensamientos que tenemos al día. Son 60,000 dardos del enemigo. Porque dice que la mayoría de los pensamientos son repetitivos, son los mismos que tuvimos ayer. Y se dice que el 95 al 98% son negativos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Ah, no, ese es otro. Ok, vayamos, dice, tomar. ¿Qué cosas debe de tomar el creyente para resistir a Satanás? Según el verso 16 y 17. ¿Qué imagen tienen ahí? Más grande. La espada. El escudo. El escudo. Y la siguiente, La espada. la espada. Y esa espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cómo funciona la fe para apagarlos?
Y aquí nos dice que comparemos 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice, el 16 dice, ¿lo leemos todos? Está ahí en la pantalla, si lo quieren leer. Ay, todavía no va. 16. Estad siempre gozosos. ¿Qué más? Orad sin cesar. Y el 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Será que estamos? ¿Por qué no estamos gozosos? Porque no oramos sin cesar. ¿Y por qué no oramos sin cesar? Porque no somos agradecidos. Bueno, los que no son agradecidos, los que sí son agradecidos, no, esto no es para ustedes. Porque siempre van a estar orando y como consecuencia van a estar gozosos. 2 minutos más y terminamos. Dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Cómo fortalece y guarda los pensamientos el yelmo de la salvación? Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra boca, entonces es más fácil que ataquemos, que resistamos los dardos de fuego del enemigo. ¿Puedes dar algún ejemplo? Ya lo mencionábamos hace un rato, Jesús, ¿verdad? Jesús cuando fue atacado por Satanás o tentado por Satanás, lo hizo así. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, ya hemos terminado. Aquí solamente quiero hacerle un par de anuncios. El llamado que tiene que ver con la pureza doctrinal, Apocalipsis 2, 18 al 19. Pastor Mario a continuación va a seguir con ese mensaje. Y si por alguna razón todavía no encuentras cómo, no le entendiste, no fue muy claro todo este estudio, la próxima semana vas a tener la llave para poder saber cómo. Aquí hay una pregunta, o más bien un autoanálisis. Sí. Cuando enfrentas los ataques de Satanás, como la tentación, la duda, la escasez y el desánimo, ¿qué piezas de la armadura puedes ocupar para ganar la batalla? Nada más la espada. Toda la armadura. Toda la armadura. Bien. Entonces dice, la pregunta es, actualmente, ¿cuál de la pieza de tu armadura es la más débil? Y la otra es, ¿qué puedes hacer en esta semana para vestirte de toda la armadura de Dios? Hay que pensar qué es lo que vamos a hacer de la palabra, ¿sí? La próxima vez que tengas un ataque de Satanás, ya sabes que tienes toda la armadura. Efesios 6 del 10 al 17. Y ahora puedes repetir esto. Ahora sé cómo resistir la influencia de Satanás en mi vida. Ahora sé cómo resistir la influencia de Satanás en mi vida. ¿Sí? Con toda la armadura de Dios. Y esta es la última. ¿Estarás preparado o preparada para cuando te ataque otra vez? Recuerda que no se va a esperar a que te vayas a tu casa. No te va a esperar a que te salgas de la iglesia o del templo. Aquí mismo te puede atacar. Hermanos, hemos llegado al final. Les agradezco su paciencia. Y para la próxima semana terminamos con el favor de Dios. Los que podamos estar. Y los que no, pues allá nos vemos en el cielo. Esperemos en Dios, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. También a los hermanos que están en las redes sociales, la familia virtual. Bendiciones para todos. Gracias.